quiero compartir una palabra del Señor que he titulado Salir de detrás de las ovejas. Y vamos a estar leyendo Primera de Crónicas 17 del 7 al 8. Vamos a leer el texto. Dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Tome esa palabra de Dios para su vida esta mañana. Muchas personas anhelan un estatus de liderazgo. Hoy en día el término líder nos hace sentirnos grandes. Estaba escuchando a un predicador, Alex San Pedro. Él hablaba de algo, y es que usamos el término gran siervo, y esa vaina no combina por ningún lado. Hay gente que quieren ser grandes siervos de Dios, y no hay grandes siervos. O somos pequeños o somos grandes, cualquiera de las anteriores. Y realmente para servir al Señor debemos hacernos pequeños, no grandes. Pero mucha gente busca la grandeza. Hoy nos venden un evangelio de grandeza. Pero pienso hoy en ese estatus de liderazgo que muchas personas quieren tener, sea en la congregación, sea en su trabajo, sea en su colegio, sea en su familia. Queremos de alguna manera resaltar, tener un grado de influencia, de ascenso. Pero cuando vemos aquí en la escritura, dice, te he sacado de detrás de las ovejas. Dios nos saca de un lugar específico para llevarnos al liderazgo, porque no es que no exista liderazgo, necesitamos liderazgo, pero para que haya liderazgo, primero tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Y la primera, y entro de una vez al tema, es por qué o qué tipo de persona saca Dios de detrás del rebaño. Y podría decir que el primer tipo de persona que Dios va a sacar del rebaño hacia un liderazgo es alguien que tiene un carácter pastoreable. Si usted no se deja pastorear, créame que no va a salir de detrás de las ovejas, porque o no es una oveja o es un cabrito, ¿cierto? Brinconcito. Entonces, usted quiere que Dios lo saque de detrás de las ovejas, quiere tener influencia sobre otros, liderar sobre otros. Lo primero que tiene que tener es un carácter pastoreable. Es lo que Dios encontró en David, un carácter pastoreable. Creo que su salmo más significativo es el Salmo 23. Y él dice, Jehová es mi pastor. E implícitamente está diciendo que él, ¿quién es? Es su oveja. Nunca vamos a dejar de ser ovejas del Señor, pero necesitamos dejarnos pastorear. ¿Qué implica tener un carácter pastoreable? No le voy a leer todo el Salmo 23. Simplemente voy a adelantarme un poquito a interpretar algunas cosas que encuentro allí en ese Salmo 23. Y es que una oveja de Dios tiene un enfoque puesto en Dios. Allá el salmista dice, Jehová es mi pastor. ¿Dónde está puesto el énfasis de su vida? En que Dios es su pastor. Y parece algo lógico, parece algo muy sencillo. Pero es que hay gente que parece que su pastor fuera el hombre y no Dios. Y entonces, ¿por qué Dios no lo saca de detrás de las ovejas? Porque no es su oveja. Porque ella dice, ay, mi pastor, y mira al hombre. Y no está dejando que sea Dios quien gobierne su vida como debe guiarla. En segundo lugar, una persona con un carácter pastoreable mantiene una dependencia absoluta en Dios. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, conforta mi alma. ¿En quién está confiando ese David? ¿Por qué Dios lo escogió de detrás de las ovejas? Porque es alguien que no solo mira a Dios como su único y verdadero pastor, sino que además depende de él. Porque no hemos salido detrás de las ovejas, porque no hemos aprendido a depender en lo pequeño, mucho menos nos va a llevar Dios a depender en lo grande. Porque la Biblia dice que si somos fieles con lo ajeno, pues Dios nos dará lo propio, pero si somos infieles con lo ajeno, Dios no nos dará lo propio. Es importante que entendamos que debemos desarrollar en nosotros una dependencia absoluta de Dios. ¿Qué más encontramos en ese carácter pastoreable?
una búsqueda de descanso permanente en Dios. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted no aprende a reposar en Dios, ¿cómo se deja pastorear? Eso es igual que una mascota que está atorada y usted la va a sacar y empieza a rasguñar. ¿Cómo hace usted para sacarla? Si está forcejeando todo el tiempo. ¿Qué se necesita para poder rescatarla? Igual que el que se está ahogando. Que se quede quieto. Necesita que aprenda a descansar en Dios. Muchos queremos tener un liderazgo, pero ¿cómo tener un liderazgo que no descansa en Dios? Cuando un liderazgo no descansa en Dios, termina exigiéndole al hombre. Esta mañana veía un programa y hablaba de cómo muchos pastores de iglesias reconocidas están contratando empresas de marketing que les dicen, según los datos que se recogen en las consolidaciones, quién es el que tiene más plata, y entonces a ese le hacen visitas personales y todo para saber qué cuentas de ahorro tiene y toda la cosa. Entonces están haciendo un seguimiento de los que más tienen plata en las iglesias, porque están contratando empresas profesionales en cómo sacarle la plata a la gente. ¿De quién dependen? Perdóneme, no están dependiendo de Dios. Es importante que la gente descanse en Dios, pero usted quiere que Dios lo saque de detrás de las ovejas y usted va a salir a enfrentar algo como líder y no descansa en Dios. ¿Qué va a terminar haciendo? Cargando a todo el mundo con sus problemas. Imagínese un líder que en vez de alivianar la carga de otros, les pone carga a otros. Terrible, pero es lo que estamos viendo. Necesitamos un corazón pastoreable, que se deja guiar por Dios, que se fortalece en Dios, que espera que sea Dios quien lo promueva. No que busca, porque creo que hay muchos que estamos viendo la iglesia como una pirámide, porque así nos han vendido la iglesia, como una pirámide. Tú haces 3 y 4 cursos y ya eres líder. Ascendiste según méritos personales, pero no según un llamado de Dios. Pero el salmista aquí, cuando habla de ese corazón pastoreable, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ese término aderezas mesa es que el rey lo invita, lo sienta a su mesa y dice, espere que voy a encargarme de algo para usted. Está dejando que sea Dios quien lo promueva. El liderazgo cristiano no funciona igual que el liderazgo del mundo. En el liderazgo del mundo usted asciende por sus méritos, por sus conocimientos, por sus cartones o por la rosca. Si usted le cae bien a los de la rosca, pues con eso asciende. Pero en el liderazgo cristiano no. Sino que el que quiere hacerse grande, ¿qué debe hacer? Hacerse siervo de todos. No se trata de que usted se engrandece para los demás. Se hace siervo de los demás. Y así va a avanzar. Así va a crecer. ¿Por qué escogería a Dios a David? Porque tenía un corazón pastoreable. En segundo lugar, ¿qué tipo de persona saca Dios de detrás del rebaño? Alguien de corazón determinado. Basta con ver que David no era el tipo de persona que pensaba 2 veces para obedecer a Dios. A David no les tocaba decirle, bueno, pero sí, ¿será que sí va y mata a Goliat? ¿Será que sí va y lleva los quesos? No, vaya, lleve quesos. Sencillo, pensó rápido, dejó unos pastores encargados de las ovejitas y se fue. Él no anda pensando 2 veces. Porque muchas veces Dios no nos saca de detrás de las ovejas. Llevamos años en el evangelio y decimos, Señor, yo quiero servirte. Pero cada vez que Dios nos pide algo sencillo, nos resistimos a hacerlo. Nos resistimos a obedecerle de manera inmediata. Mire lo que dice Hechos 13, 21 al 22, porque puedo pensar que Dios habló de David diciendo, yo te saqué de detrás de las ovejas. Casi que comparando a David con Saúl. ¿Qué es lo que encontró Dios en David? Vamos a leer. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Qué significa conforme a mi corazón? Quien hará todo lo que yo diga. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Ser obediente, ser determinado en la voluntad de Dios. Que si Dios me dijo párese de cabeza, me paré de cabeza. Que si Dios me dijo, oiga, mire, esto es lo que quiero que haga, usted no lo piensa 2 veces, lo hace. Eso es conforme a mi corazón. Es como cuando yo veo un par de amigos y digo, ¿por qué son tan compinches? Porque es que lo que el uno piensa, el otro lo hace. Y ya venga, ¿cierto? Se parecen tanto. Porque Dios es igual, Dios es determinado. Él no piensa 2 veces las cosas. Él planeó algo y lo ejecutó.
Y creo que nosotros debemos aprender en este sentido algo. Si yo pienso en Saúl, ¿qué diría si estuviera hablando de Saúl? Te saqué de detrás de los burros. ¿Y cómo se comportaba Saúl? Perdóneme, como un burro. Así fue su ministerio, su servicio. ¿Y qué es un burro? Perdóneme, para mí eso representa el activismo. Hay gente que cree que Dios lo va a sacar al liderazgo, al ministerio, por activismo. Entre más cosas haga, más llame la atención, Dios va a decir, no, si este sí tiene ganas, saquémoslo. Pero es que Dios no necesita ya gente con ganas, Dios necesita gente obediente. Primero, claro, hay que tener ganas. Porque es lo que Samuel le termina diciendo a Saúl. A ver, Saúl, ¿Dios quiere sacrificios? ¿Dios quiere su activismo? ¿Que usted haga un montón de cosas para él? ¿Dios le está pidiendo todas las cosas? No. Dios quiere que usted obedezca y que preste atención a lo que está Dios diciendo. No se trata de que usted vaya corriendo haciendo un montón de cosas para Dios que Dios no le ha mandado a hacer. Quiere que Dios lo saque de detrás de las ovejas. Haga lo que Dios le manda. No sea voluntarioso. Dios no quiere burros, activistas. Quiere ovejas que se determinen a hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿para qué saca Dios a las personas de detrás del rebaño? Entonces ya miramos qué tipo de personas saca, ¿cierto? Con un carácter pastoreable y un carácter determinado, un corazón determinado para la voluntad de Dios. Pero, ¿para qué saca Dios a alguien de detrás de las ovejas? Para servir de buen ejemplo a otros. El texto inicial de Crónicas nos dice ahí en el versículo 7, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Ahora, el lío que nosotros tenemos como evangélicos es que leemos príncipe y pensamos en los medievales. Entonces pensamos que príncipe significa que entra en un caballo blanco, con un poco de escolta, en un traje maravilloso, a un palacio maravilloso, con un poco de doncellas maravillosas o de doncellos maravillosos. Y eso es príncipe. Pero si usted va a la Biblia y pregunta qué es un príncipe, el término príncipe significa principal, que va primero, que le pone el pecho a lo que llamamos nosotros una punta de lanza. ¿Por qué Dios quiere sacarnos de detrás de las ovejas? ¿Con qué propósito? Para ponerle el pecho a lo que otros no le van a poner el pecho. Entonces, ahora sí pensemos en un príncipe, porque muchos quieren ser príncipes. Nos fascinan los títulos, pero príncipe significa responsabilidad. Un príncipe es el responsable. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas? Al príncipe, sencillo. Es alguien que va adelante y que lleva la responsabilidad sobre otros. Es ir a la cabeza de otros, siendo ejemplo. ¿Quiere usted que Dios lo saque detrás de las ovejas? ¿Qué tal su ejemplo? Allá Pablo, el que dice, bueno, está bien que usted sea obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Y entonces, ¿cómo vamos con esa lista? Eso es un buen punto para partir, para ser un príncipe, un principal, alguien que es de ejemplo. Porque mi casa revolcada, yo quiero arreglar la casa de otro, que es la de Dios. ¿Qué necesito trabajar? Necesito trabajar en mi carácter, necesito trabajar en mi vida, en esto. Ahora, el libro de Proverbios, escrito por uno de los líderes más prominentes del pueblo de Israel, Salomón, describe algunas cualidades del príncipe, del liderazgo. Solo les voy a dejar los textos para que los lean en su casa. Y les voy a dar las frasecitas que escribí yo acá. ¿Qué necesita un príncipe? Un principal, alguien que va adelante. Primero, ganar el aprecio del pueblo. Proverbios 14:28, guárdelo, tenga ahí el texto y lo lee en su casita después del culto si quiere. Ganar el aprecio del pueblo. Imagínese que usted va a liderar a otros y les cae mal a todos, porque tiene un carácter putrefacto que le cae mal a todo el mundo. ¿Con qué ganas usted lidera? No, tiene que caerle bien a las personas. Segundo lugar, debe proyectar veracidad en sus palabras. Proverbios 17:7. Oiga, es alguien que se le tiene que creer, porque si no se le cree, ¿quién le camina? Que lo que dice se hace, fiel, veracidad en sus palabras. Allá Pablo dice irreprensible. El término irreprensible es que no tiene ahí guardados que le tengan que sacar.
En tercer lugar, que posee una actitud conciliadora. Proverbios 25:15. No hay nada peor que un líder que divide a su propia gente. Y los conocemos. Un líder debe procurar siempre conciliar. Yo me acuerdo hace unos años, no sé si Gustavo se acuerda de la vieja diamantina. No he orado con nadie más que diga, venga, oramos unos minuticos, mi hermano, y apenas empezaba a orar y abríamos los ojos y ya han pasado 4 horas. Yo no sé cómo era que hacíamos para orar 3 y 4 horas con una viejita, pero ella sabía para qué era el asunto. Y recuerdo un día les trajeron un pan y ella tenía 4 nietos. Y entonces uno de ellos vino y dijo, ay, abuelita, tengo hambre. Y ella dice, bueno, papito, ¿quieres ese pan? Dijo, sí. Entonces, espere, lo parto para los 4. Tremendo. Es una actitud conciliadora, porque ¿qué pasa si ella le da ese solo pan a solo ese niño? Cuando el niño se vaya por allá a darse la vuelta y a antojar a los otros, va a armar todo un problema familiar. ¿Sí? Alguien que tiene una actitud conciliadora, que actúa con imparcialidad. El término imparcial es que mantiene un buen juicio. ¿Qué es mantener un buen juicio? Les voy a decir algo y espero que me entiendan este punto aquí. Hay gente que es demasiado crédula. Si usted es un líder y es demasiado crédulo, usted va a tener problemas. No está pensando que este es de mi agrado o este no es de mi agrado. No, es ingenuo. Y eso es importante. Yo recuerdo hace unos años cuando era copastor en una iglesia, me delegaron para supervisar varias iglesias. Entonces me fui a una de ellas a visitar al pastor y el hombre tenía unos folletos de William Soto Santiago ahí encima de la mesa. Y entonces yo le dije, hermano, ¿y estos folleticos qué? Dijo, uy, no, es que de ahí he sacado unas predicaciones más buenas. Yo le dije, pero ¿usted no diferencia entre una iglesia y una secta? ¿Usted no diferencia entre un mentiroso y alguien que predica la verdad? ¿Qué le está predicando usted a su gente? Hay creyentes que son tan buena gente que creen que todos están bien, aunque estén escuchando mentiras y estén diciendo amén a todo. Imagínese un líder que todos buenos y entonces llega uno, le mete los dedos a la boca y lo sacó. Ustedes conocen la historia de una de las iglesias más grandes aquí de Soacha. Tenía más de 500 personas y el pastor llegó un día y dice, es que yo siempre he querido ser mesiánico, así que el que quiera quedarse conmigo y el resto pueden ir. Y sacó a todo el mundo y desbarató toda la iglesia porque alguien vino, le predicó una falsa doctrina y él dijo, como yo soy el líder, pues el que esté conmigo y si no, él se pueden ir. Y mucha de esa gente terminó en el mundo. Nosotros conocemos una niña que tenía casi 400 niños que los traían en buses y el tipo dijo, a mí no me importa. Y acabó toda esa iglesia. Entonces, imagínense un líder de Dios que no tiene imparcialidad, que no está dispuesto a darle prioridad a Dios. Bueno, ahí les queda Proverbios 28:15 en ese punto. Obviamente tiene que mostrarse transparente. Un líder debe ser transparente, no tiene guardados. Proverbios 28:16. Y finalmente, un líder debe ser genuinamente generoso. Suena exagerado, genuinamente generoso. ¿Por qué hablo de genuinamente? No hace las cosas por compromiso, sino por agradecimiento. La verdadera generosidad no surge del compromiso, no es de que me toca o voy a dar para que Dios me dé, que ese es el cuento que nos han metido tantos años, dé para que Dios le dé. Sí, claro, eso está en la Biblia, pero terrible, ¿cierto? Que usted tenga que sobornar a sus hijos para que laven la loza. Ay, mami, pero si me da 11, sobornables. Entonces un día llega alguien y le ofrece plata y predíqueme mentiras y yo le pago. Que eso nos pasó a nosotros en Ibagué. Nos contrataron en una iglesia, pero tenía que predicar lo que el pastor dijera. No. No somos sobornables. Somos generosos, agradecidos. Hacemos las cosas por Dios y para Dios. ¿Para qué más Dios escoge a alguien de detrás de las ovejas? Para lograr lo que otros no han logrado. ¿Qué fue lo que no logró Saúl? Saúl no logró agradar a Dios al 100%. ¿Quién hizo la tarea? David hizo la tarea bien hecha. No se trata de hacer cosas nuevas en la iglesia. Se trata de hacer lo que Dios ha mandado, pero hacerlo bien. Para eso escoge Dios un líder. No para que tenga muy buenas ideas, sino para que lleve a cabo las ideas de Dios y las haga bien. Por eso dice allá en Hechos 13:22, quien hará todo lo que yo digo. Porque es que en la iglesia no se hace lo que el pastor dice. En la iglesia tiene que hacerse lo que Dios dice. Y si no estamos en la inmunda, cerremos y vámonos.
Necesitamos hacer lo que Dios dice. Por eso para nosotros el énfasis es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en las escrituras? A mí no me interesa hablarles de lo exitoso que soy yo, ni de mis buenas ideas. No, ¿qué dice Dios? Y vamos a hacer lo que Dios dice. Gustavo leía un texto hace 8 días, Romanos 16, 17 al 20. Quiero volver a leerlo pensando en esto. Porque la pregunta es, ¿para qué Dios escoge a alguien de detrás de las ovejas para ser un líder, para ser un principal? No es para que haga su propia voluntad, es para que haga la voluntad de Dios. Romanos 16, 17 al 20 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Para qué están trabajando? Tremendo. Y con suaves palabras y lisonjas, eso lo explicó Gustavo hace 8 días, ¿cierto? Engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia, mire la palabra clave aquí, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oiga, ¿cuándo es que Dios aplasta al enemigo bajo nuestros pies? ¿Cuándo somos qué? Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sencillo, ¿cierto? ¿Queremos que el enemigo esté bajo nuestros pies? Hagamos las cosas derechito. Hagamos las cosas como Dios manda. Obedezcamos. ¿Para qué Dios quiere sacar a alguien de detrás de las ovejas? No solo para ser ejemplo, buen ejemplo a otros, sino para que haga lo que otros no han logrado, para que logre lo que otros no han logrado. Y finalmente, ¿por qué Dios quiere sacarnos de detrás de las ovejas? Recuerde que hemos mirado en principio el qué tipo de persona saca a Dios de detrás de las ovejas, el para qué, y ahora vamos a mirar el por qué quiere sacarnos Dios de detrás de las ovejas. Para manifestar verdadera fe. La verdadera fe es cuidar de mí y de otros. Yo tengo fe cuando yo cuido de mí y de otros. Por eso hablo de manifestar esa fe. Cuido de mí, cuido de otros. Dios quiere hijos que le sirvan. Ustedes han leído Malaquías, ¿cierto? Capítulo 4, los últimos versículos. Dice, mis hijos que me sirven. No solo hijos, porque es que chévere tener hijos, pero que no sirvan para nada, así como grave. No, Dios quiere hijos que le sirvan. Lindos nosotros en la iglesia, entendiendo que somos hijos de Dios, pero no hacemos nada, no servimos en nada. Pues lindo el niño en la casa, ¿cierto? Pero no ayuda a barrer, no ayuda a lavar un plato. Pues así pasa en la iglesia. ¿Por qué Dios quiere sacarnos de detrás de las ovejas? Mire, cuando un pastor sacaba una oveja de detrás de las ovejas, la ponía al frente, es porque era una oveja líder, porque de alguna manera tenía una capacidad de liderazgo. Es lo que se llama una oveja pastor, que de ahí es que sale el término obispo, un obrero. Es una oveja más obedientica que los demás. Entonces la ponen al frente. ¿Por qué? Para una oveja es más fácil seguir a otra oveja, pero que tiene liderazgo, que a un pastor. Porque con el pastor hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que el pastor es humano. En cambio, la otra oveja le habla en su propio lenguaje. Sí, es lo que dijo el pastor. Y entonces la otra le entiende, porque entiende el lenguaje. ¿Por qué es importante que se levante de entre el pueblo líderes, obispos, ancianos, personas que le ayuden a otros? Precisamente por eso, porque pueden ayudarles en su propio idioma, manifestar la fe verdadera. Vamos a leerlo. Ezequiel 37, 24 al 28. Estamos hablando de David, cómo Dios lo sacó de detrás de las ovejas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.
y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. De forma profética, el profeta Ezequiel aquí nos está dando una clave, nos está mostrando lo que debiera ser el liderazgo cristiano, porque es un texto mesiánico que nos habla de la persona de Cristo, nos está hablando de Cristo, pero nos está hablando también del liderazgo de David. Así que nos está haciendo entender algo. David está representando al creyente que tiene la presencia de Dios, que tiene el tabernáculo, que tiene a Cristo en su vida. ¿Qué debe lograr el liderazgo cristiano, según esto que acabamos de leer? Primero, que las personas vean un solo pastor. ¿A quién? A Cristo. Mi trabajo no es, mire que es que yo soy su pastor y lo que yo digo se hace. No, la gente tiene que aprender a depender de Dios, de Cristo. El trabajo del ministro cristiano, del líder cristiano, debe ser siempre llevar a las personas hacia Cristo. A nosotros nos enseñaron, vayan y hagan discípulos, pero un pequeño error. ¿Para quién estábamos haciendo discípulos? Para nosotros mismos. ¿Para quién son los discípulos? ¿A quién tienen que seguir? A Cristo, dice, a Él seguid. Ese es nuestro trabajo. No tratemos de ser líderes para que la gente nos siga a nosotros. A mí no me importa que nadie me siga. Importante que la gente siga al Señor. Esa es la clave de esto. No solo vean a un solo pastor que es Cristo, obedezcan a ese verdadero pastor que es Cristo. Por eso nos dice allá en Hebreos que debemos estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Pero para que las hagan, ¿para qué? ¿Para que me vean a mí? ¿Portarme juicioso delante del pastor? No, delante de Dios, porque delante de quién viven. Tienen que vivir delante del Señor. Que disfruten de genuinas bendiciones espirituales en Cristo. Oiga, eso es manifestar una verdadera fe. Yo llevo a las personas a que tengan buenas casas, carros y negocios, ¿sí? Y su vida eterna. Entonces, viven aquí súper bien y cuando se mueran, sorpresa. Papito, usted va para el infierno. ¿Y pero por qué si yo asistí a la iglesia, llevé diezmos y me aguanté al predicador? Es sencillo, porque no le enseñaron algo, nacer de nuevo. Porque le enseñaron todas las claves del éxito según la Biblia, pero no le enseñaron que el verdadero éxito es ir al cielo. Porque está pasando lo que pasa allá. Dice, ustedes edifican sus casas y las adornan, pero mi casa está desierta. Porque no podemos enfocarnos solo en que la gente esté bien aquí. Necesitamos asegurarnos de que la gente disfrute la vida eterna. Esta semana poníamos una de las reflexiones en el canal de YouTube que abrimos para pastores, contando esa historia de ese pastor anciano que se encuentra con el pastor más joven y le dice, hermano, usted tiene una iglesia multitudinaria, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿El evangelio que usted les está predicando los va a llevar al cielo? Y el joven, y estoy hablando de una historia real, le dijo, no estoy seguro. Le dijo, y entonces, ¿para qué tiene todas las multitudes si no está seguro que las está llevando al cielo? ¿Qué está construyendo realmente? ¿El reino de Dios o su propio reino? Él salió reflexionando y hizo un cambio en su predicación y empezó a predicar de Cristo, empezó a predicar de la cruz. Tuvo que confesarle a su iglesia que les estaba enseñando cómo ser buenos empresarios, buenos padres, pero que no les estaba guiando el camino hacia el cielo. Así que qué importante para nosotros entender que si Dios nos pone en un liderazgo, nuestro trabajo principal es la salvación de las almas, no es nada más. Si Dios quiere que vivan pobres o vivan ricos, no es mi trabajo. Mi trabajo principal es asegurarme que ustedes entienden su salvación, que viven para Dios, que viven para Cristo, que siguen a Cristo. De otra manera, dice Pablo, he trabajado en vano. Por eso Dios nos pone en un liderazgo. ¿Para qué? Para que crezcan en y para Cristo. ¿Para quién debe crecer cada persona? Para Cristo Jesús. Debiera eso entenderse. Pero hay gente que crece para el pastor. Hay gente que crece para la iglesia. Ay, es que me toca llevar almas al encuentro. Es que tengo que tener tanta gente en la célula. Ay, es que las ofrendas bajaron, entonces me tocó pellizque a todo el mundo para que suelte más. Porque es que los reportes están muy bajitos. Y lo que hacía yo cuando estaba en cierta congregación, que me pasaban los reportes y yo los llenaba con mentiras, porque no es que, como buen maestro, no me crecen mucho los grupos. Entonces anotaba hasta el nombre del perro, le ponía apellido, para que me dijeran que estaba haciendo algo, para que no me echaran del liderazgo.
No, 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 no se trata de eso. Se trata de que crezcamos para Él, porque vivimos para Él. Así que ese es nuestro trabajo. Si usted va a estar en un liderazgo, su trabajo es que la gente no crezca para usted, crezca para Dios. Usted no forma hijos para usted, o es que piensa tenerlos ahí hasta los 50. No, usted forme hijos para el mundo, porque tienen que ir a enfrentar el mundo. Déles herramientas. Y el día que tenga que despedirlos, despídalos. Para que vivan, para que enfrenten. No los forme para usted, fórmelos para vivir. Ese es nuestro trabajo. Y como pastores, como líderes. Así que Dios lo va a sacar a usted detrás de las ovejas. ¿Para qué? Para que forme a otros, para Él. Y finalmente, para que las naciones vean a Cristo en nosotros. El mundo necesita un verdadero liderazgo cristiano. Usted puede llevar 1000 mercados a los pobres, pero si no llevó a esos pobres hacia Cristo, que su énfasis, mi énfasis como líderes, sea llevar a las personas a Cristo, pero llevar a Cristo en mí para mostrárselo. Concluyo diciendo, déjese pastorear por Dios. Determine de manera seria practicar lo que aprende. Por eso Dios saca a personas de detrás de las ovejas, porque están practicando. Porque Dios necesita gente que le obedezca. Trabaje en su propio carácter y conducta para que sea un buen testimonio a otros. Entonces, alguien que Dios saca detrás de las ovejas es alguien que ha estado trabajando en su carácter, en su conducta, porque Dios puede contar con él. Conozca la voluntad de Dios en su palabra y busque agradarlo a él por sobre todo. Recuerde, el evangelio no se trata de tener contento a todos. De eso no se trata el evangelio. Al único que debemos tener contentos por encima de todo es a Dios. Si usted no tiene eso claro, si usted quiere tener contento a todo el mundo, estar bien con todo el mundo, créame que no sirve para liderazgo. Porque de líder lo van a criticar, porque de líder le van a decir, porque de líder lo van a molestar, lo van a contradecir. Tenemos contento a Dios. ¿Cómo describiría yo como conclusión el que Dios nos saca de detrás de las ovejas? ¿Para qué? Vamos a leer Zacarías 8:23 y terminamos. Zacarías 8:23. Para mí personalmente esa sería la meta del liderazgo. Muchos de nosotros creemos que el liderazgo se basa en la buena labia, en que yo hablo y convenzo a los demás. Pero el liderazgo cristiano se basa en el ejemplo. Lo que ve en mí, la gente más que lo que oye en mí. El cristianismo se basa en el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan a Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús viene a los discípulos y les dice, yo soy su maestro, ¿cierto? O sea, les he enseñado con palabras, pero venga, voy a hacer algo diferente. Hoy no les voy a enseñar con palabras. ¿Qué hizo? Se quita el manto, se pone la toalla y les lava los pies. Y les da la mayor lección que cualquier ministro pueda recibir. No con palabras, con acciones. Usted quiere tener un buen liderazgo. Entre menos hable, mejor. Qué bueno cuando la gente puede decir, vale la pena seguir una persona así, por su ejemplo. Eso dice Zacarías, vamos a leerlo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, podríamos aquí hablar de un cristiano, ¿cierto? Diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Oiga, que emanemos tanto a Dios, que la gente diga, oiga, yo quiero eso que usted tiene. Que no nos toque insistirle para venir a la iglesia, sino que ellos digan, hola, ¿cuándo es que es? Y yo lo acompaño. Sería algo diferente. Que lleguemos a ese punto, que la gente identifique a Dios en nosotros. Saben que el ministerio depende mucho de saber qué tan oveja soy. Yo me acuerdo hace unos años allá en Ibagué me permitieron dar una conferencia a un grupo de unos 80 pastores y les compartí algo sobre ser oveja. Y un pastor de una iglesia muy grande se me acerca y me dice, hermano, usted me ayudó hoy a oler a oveja otra vez. Se me había olvidado. Me había puesto un trapo encima y me creía un rey. Pero usted me quitó ese trapo de encima y hoy me recuerdo que soy una oveja y que hay un pastor, un solo único pastor. Y es Cristo Jesús. Y creo que es importante nosotros entendamos esto, mis hermanos. No se le olvide, el que anhela obispado, buena obra, desea. Pero ¿saben algo? Dios lo anhela más que usted. No se le olvide eso. No es que usted eligió servirle al Señor. Es que Él lo sacó de detrás de las ovejas. Él es el que nos saca de ahí. Cuando ve el corazón, cuando nos ve preparados para esto.